apreciados amigos, hermanos, vecinos, este día tan simbólico y tan especial para el pueblo cristiano, estamos gozosos, estamos contentos y bien afirmados de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues recordamos ese día glorioso en el que el Señor Jesús vuelve a la vida y en el que podemos nosotros ver cómo Él vence a la muerte, vence al pecado y regresa con el Señor. Y también cómo al pueblo creyente le da esa esperanza de también resucitar con Él, la esperanza de que la vida eterna existe. Y el día de hoy llamamos al mensaje la resurrección, y los pasajes bíblicos son Hechos 10 del 34 al 43, Salmo 118 del 14 al 24, Primera de Corintios 15 del 1 al 11, Juan 20 del 1 al 18 y el pasaje que aquí leeremos, Lucas 24 del 1 al 12. Como cada semana y cada reflexión que tomamos de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos una bendición de cada uno de los objetivos que nos trazamos o que pretendemos conocer. Y nosotros esta mañana queremos saber qué significa la resurrección para los hombres en este día. ¿Qué representa este hecho al pueblo creyente y en especial qué es para ti la resurrección? El propósito es que nosotros vivamos la resurrección de Cristo y como una ley espiritual, Cristo volvió a la vida. Nosotros sabemos que la característica más extraordinaria de la predicación cristiana es la resurrección. Los primeros predicadores estaban seguros de que Cristo se había levantado de los muertos, seguros de que los creyentes también serían resucitados en el día señalado. Esto los distinguió de todas las demás creencias, de todos los demás maestros del mundo antiguo. Ninguna experiencia como la que Cristo vivió y nos mostró. Los evangelios hablan de que un hombre murió, pero que venció la muerte al levantarse nuevamente. Su resurrección no se parece en nada a lo que el paganismo o las otras creencias tenían, ya que la resurrección para ellos no ocurría y tenían un temor continuo a morir. Nada hay más característico en los paganos que su desesperanza ante la muerte. Por eso la importancia en la fe cristiana de este hecho. El concepto cristiano de la resurrección debe distinguirse tanto del concepto griego como del concepto judío. Los griegos pensaban que el cuerpo era el que impedía la verdadera vida y esperaban el momento en que se liberaría de esa prisión. Creían que había inmortalidad del alma, pero rechazaban la resurrección. Ellos no la permitían ni la mencionaban. Creían que el mismo cuerpo sería con el que uno resucitara, y pues nosotros podemos ver la diferencia de lo que el cristianismo piensa en este aspecto. Vamos a leer el pasaje, la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo resucitó a 3 personas en lo que los evangelios nos narran. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín y también a la hija de Jairo. El apóstol Pablo nos dice explícitamente que Cristo es la primicia de los que durmieron. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios 15:20. Y sabemos que estos milagros que el Señor realizó nos muestran que Cristo tiene poder sobre la muerte. Nos muestran que Él destruye a
a esa condición de muerte. Y él domina sobre esa situación. Él había profetizado que se levantaría 3 días después de la crucifixión. Este punto es importante, pues nos muestra a Cristo en forma suprema, como dueño de la situación. La resurrección es de suprema importancia, porque en ella está comprometida la palabra de nuestro Señor, la veracidad de Él. Y vamos a leer el pasaje de Lucas 24, del 1 al 12, que nos dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El primer versículo dice que el primer día de la semana, esto quiere decir el domingo, muy de mañana, antes de que el sol saliera, vinieron al sepulcro. Se refiere en este versículo al versículo anterior del capítulo anterior, que nos dice que trayendo ellas especies aromáticas que habían preparado, indica que ninguna de esas mujeres, ni los mismos discípulos, ni ninguna otra persona respecto a eso, creyeron que era el día de que Cristo resucitaría entre los muertos, porque si lo hubieran creído, no hubieran venido al sepulcro para ungir a un cadáver o con las especies aromáticas, y hallaron la piedra removida del sepulcro. Esa piedra sabemos, y que por los historiadores nos dicen que pesaba más de 1000 libras, muchos kilos. Se refería a que solamente varios hombres pudieran removerla y dejar esa puerta en donde estaba colocada abierta. Por eso es que el hecho de decir que fue removida, indudablemente a ellas les pareció eso muy extraño. Y dice que entraron a la tumba estas mujeres, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Su título de resurrección es Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, no sabían qué pensar de esta situación. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estos eran ángeles, y sus vestiduras tan luminosas, tan resplandecientes, eran unos seres alados, los ángeles, y sus vestiduras literalmente dejaron a las mujeres casi sin poder voltear a ver quiénes eran, refiriéndose a esa gran gloria que tenían los
los ángeles. Y estando ellas asustadas, se postraron rostro en tierra. Lo que se entiende es que la apariencia de estos ángeles era tan luminosa, tan resplandeciente, que las enceguecían, teniendo que mirar hacia abajo. Les dijeron, los ángeles les hablaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Denota una reprensión suave con un toque de, dijéramos que de sarcasmo. Y no está aquí, mas Él ha resucitado. Esta frase o derivado llegó a ser el lema de la iglesia primitiva. Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Indica que los ángeles llamaron la atención a esas mujeres de las palabras anteriores dichas por Cristo, cuando Él les relataba tanto a ellas como a sus discípulos que Él había de morir en Jerusalén y luego resucitar de entre los muertos. Hasta les dijo cuánto tiempo estaría en la tumba, y eso lo podemos checar en Mateo 12:40, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día, como nos lo dice Lucas 18:32. Y los ángeles se refirieron a esos líderes pecadores religiosos y a los hombres romanos que también son considerados pecadores. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. El recuerdo era más importante que la información. Y ellos se tomaron ese tiempo para recapacitar y decir: el Señor Jesús nos lo dijo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se registra el hecho de que las mujeres eran las primeras predicadoras de la resurrección, y creo que todas las mujeres podemos estar contentas de ver cómo el Señor no nos quitó del ministerio, el Señor nos permite siempre colaborar a las mujeres. Y eran María Magdalena y Juana, la esposa de Chuza, el mayordomo de Herodes, como nos lo menciona Lucas 8:3, y María, madre de Santiago y Juan, y los demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los discípulos. El verso 11 nos dice: mas a ellos les parecían como locura las palabras que ellas les contaron. En el griego, estas palabras quieren decir tonterías ridículas, y no las creyeron. El motivo de su incredulidad como resultado de su comportamiento era un desvío de la palabra de Dios. Cada maldad y dirección incorrecta son siempre y sin excepción alguna un desvío de la palabra. La persistencia de los apóstoles en predicar acerca de la resurrección en todas partes después del Pentecostés demuestra que la resurrección era un hecho, y si no, habían rechazado rotundamente el creer. Y por último el verso dice: pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, fue acompañado por Juan. Juan 20:3 nos lo confirma, y como miró dentro, vio los lienzos echados, y prueba de que el cuerpo de Jesús no fue robado. Si ese hubiera sido el caso, el ladrón no se hubiera detenido para tomarse el tiempo de acomodar los lienzos y dejarlos allí a un lado. Y también no es creíble que se hubiera llevado el cuerpo desnudo. Entonces el ladrón no pudo haber hecho esto, ¿verdad? Desenvolver y nomás llevarse al cuerpo de Jesús. Además, este lienzo estaba doblado con mucho cuidado y puesto a un lado, lo cual ningún ladrón hubiera hecho. Y se fueron maravillándose de lo que había sucedido.
indica el comienzo de la fe en Cristo, aunque aún era débil esa fe. ¿Qué sacamos de conclusión? ¿Qué podemos revisar recapitulando de todo lo que se nos menciona aquí? Es un hecho muy glorioso, un hecho de victoria para los que hemos creído en el Señor. Sabemos que el Señor, después de ser sepultado, se creyó que seguía muerto, y por eso esas mujeres vienen a la tumba y posteriormente enteran a los discípulos de que el cuerpo no estaba. Podemos ver que los ángeles, estos seres enviados por el Señor, le cuestionan a las mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y es una pregunta que también a nosotros: ¿en dónde pensamos que está Cristo? ¿Realmente sabemos que Él está vivo y que Él está a la diestra de Dios? Él resucitó como lo había dicho, y Él cumplió su palabra como la ha cumplido siempre, y como hemos visto a través de todas las escrituras, la fidelidad para hacer las cosas que Él profetizó, que Él dijo. Y le dicen a los discípulos, quienes corren al sepulcro a ver lo que se les había contado. Hay muchas aplicaciones. Este es el clímax de nuestra creencia, el ver al Señor Jesús volver a la vida. Él lo que había profetizado lo cumple. Al tercer día se levantaría de los muertos, y tiene importantes consecuencias para la persona de Jesús. El que pudo hacer esto es el más grande de los seres que hay en la tierra, y es el más grande de los hijos de los hombres que pudieran conocer uno. Y el apóstol Pablo comenta: si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y así nos lo dice Primera de Corintios 15, del 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero esa condición no era la que estábamos viendo, y se estaba cumpliendo. ¿Quién te puede limpiar de tus pecados? ¿Quién te puede acercar al Señor? ¿Y quién te da la salvación, la vida eterna? Sabemos que la cuestión del cristianismo es un evangelio como buena noticia, como una buena nueva. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Dios envió a su Hijo por amor, y Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, y su resurrección tiene que ver con los creyentes, para quien esta vida en la tierra no es todo. Nuestra esperanza está en otra parte, y esto nos da una perspectiva y una profundidad en nuestro modo de vivir. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras maldades, por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos sigue obrando en los creyentes, y la resurrección es algo que continúa. Nosotros podemos darle gracias a Dios por toda esa paz y todo ese gozo, toda esa esperanza que nos trae el hecho de que Jesús está vivo. Gracias a Él por su grandeza, por el cumplimiento de sus profecías, y por la bendición que trae al género humano. La resurrección impacta tu vida. ¿Qué diferencia hay para ti con respecto a la muerte?
¿Dónde quieres pasar la eternidad con este Dios que vuelve a la vida? Jesucristo vivió, vino a la tierra, hizo un ministerio, murió, fue sepultado, pero también resucitó. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos que estar firmes en la resurrección de Cristo. Vamos a leer lo que dice Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 nos dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y bueno, ya no, nosotros sabemos que también dice que el que se siembra en corrupción, también resucitará en incorrupción, como nos lo dice Juan 14:3. Y hoy nosotros podemos tener una vida comprometida con este Señor, con este Rey, con este Salvador. Y nuestro deber hoy es responder a esa invitación, a ese ministerio que Él trajo a nosotros para vivir en santidad y conforme al modelo que Cristo nos mostró, para que también nosotros tengamos ese privilegio, esa oportunidad de compartir nuestro testimonio. Démosle muchas gracias a Dios porque estas buenas noticias de lo que es el Evangelio son para nosotros, son vigentes para el ser humano y todos tenemos esa oportunidad de responderle. Gracias al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este día simbólico en el que recordamos cómo volviste a la vida, cómo nos traes vida eterna, cómo cumples tus promesas y cómo no hay nada que hayas dejado pendiente para nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu grandeza, por tu fidelidad, por la bendición que trajiste a través de tu Hijo Jesucristo. En el poderoso nombre de este Salvador oramos, Señor. Bendito seas. Amén.